puede tener acceso. Ningún humano o centinela ha puesto jamás pie en su dimensión. Puedes usar la fábrica de Argent que tienen los Maker en la ciudad infernal de Necrabol para cruzar el vacío. Una vez allí, no podrás salir por tu cuenta, pero Vega puede crear un portal de salida. Por eso debes llevar a Vega al cruzar el vacío hasta Urdak. Entendido. Me desconecto de los sistemas de la nave. Procesando. Transferencia total a una unidad externa completada. Vega ya no está conectado a la nave. Ahora voy a configurar el portal a Necrabol para ti. ¿Necesitas algo más antes de que emprendamos el viaje a Urdak? No podrás regresar hasta que completes la misión. ¿Cómo era que se jugaba esto que hace como 4 meses que no lo juego? Muy buenas noches, gente, estamos en otro gameplay en vivo de Cocoy Gameplay. Estamos de vuelta acá, jugando, viendo a ver si hoy por fin lo puedo terminar y empezar con otro juego, a ver qué hago. Estoy viendo mis directos, se ven para atrás. No sé por qué, si tengo un montón de internet, pero debe ser capaz, no sé. Yo de acá lo veo todo de 10, pero después me monté la parte y se ve horrible. Pero bueno. En los directos supuestamente se ve bien. Encima la camarita igual, me fijé y se ve horrible. Tengo por otra camarita, pero bueno, es lo que hay. Vamos que terminamos este juego. La energía Argent está hecha de las almas de las víctimas del infierno. Y justamente aquí es donde se obtiene Necrabol, ciudad de los condenados. Como no juego hace tanto tiempo, no me acuerdo bien cómo era esto. Vida, necesito vida, sí, vida. Ganaste un trofeo 8 de los cristales. ¿Cómo era para sacarle vida? Es como que estoy yendo por el final y no... Estoy como yendo por el final y no sé jugar. Me re perdí eso porque no... Ahora era esto.
Era así, era así. Algo me acuerdo, algo me acuerdo. No, este que yo siempre quise ver, ¿te acordás que te decía? Casi, casi, casi. ¿Por qué se me cuelga?
Aquí llegan los humanos desde la Tierra a la espera de ser procesados. ¿Para dónde tengo que ir? No, estaba hablando de jueguito. No entiendo. ¿Puedes creer que todavía no? Quería ver otro. No te lo puedo creer. Tengo tiempo. Ya sabes dónde tengo que ir. Ah, ahí arriba, qué bonito. La Gunmaker necesita la tierra y sus almas. Su mundo se muere. Gracias a los sacrificios, su pueblo se recupera y puede sobrevivir. Al salvar tu mundo, pones el suyo en peligro. Más allá está Cálidas, el juez ciego. Él decide quién está listo para la extracción del alma. Al resto se le abandona en las ciénagas de la sangre. Saludos para la cara, ¿o vos me estás mirando a mí? Sí. No sé. Ajá. Yo no sé si... A ver, dice que tengo que ir ahí. Oh, me está disparando, seguro. Saludo a las dos personas que me están mirando, sé que me están mirando. Ah, mirá, sí, mira uno. Es una banda ese lugar.
para... No tengo ningún bicho para matar. Buscando. No, es un problema. Ya sé que tengo que hacer caso. Pero no hay zombies. Mierda. Ah, no. Zombie, mierda, tengo que... Me mató el zombie que tenía que matar. Pasa que no hay zombies chiquitos para sacarle vida. Vamos a hacerla bien. No puede ser que me maten. Uno bien. No tengo más vida. Que me muero. No. Me pica el ojo. Pica el ojo. Sí. Pica tu cuerpo, no sé si... Lo hice bien el juego, pero no sé por qué me...
llego con las balas, no llego con la vida. Yo quería terminar. Consejo de arma escondida. Ah, yo tengo una super arma, creo yo. El bicho, lo puedes creer. Me muero. Ay, que me muero. El escudo ha caído. Ahora, mientras es vulnerable. Quiero ir. Sí, pasé, no lo puedo creer. Lo pasé escapando. ¿Para qué quieres andar así? Situación molecular.
te la puedo creer. No sé cómo hice, no, por eso no. Y ahora... Hasta los zombies más débiles me hacen pelea. Casi, no sé cómo tengo que hacer. Ahí. Los humanos deben ser torturados, macerados. Una vez que hayan padecido suficiente dolor y su espíritu se quebrante, las almas quedan listas para el proceso de extracción. ¿Por qué no se reporta? Que está escondido porque no le puedo ganar ninguno. En teoría sería eso. No sé, yo me estoy... Claro, yo no puedo. Pasa que por más que le quiera hacer frente no le voy a poder hacer frente porque es como que son el doble fuerte. Pero está el bicho escondido y el bicho escondido es una recargada. Parece que ya no se me acuerda nada.
Sí, lo tengo que hacer y es como un puzzle. Puta. ¿Y ahora? Ah, pero hay dos. Ahora yo... Si tuviera un arma más fuerte. Que sería más fácil. ¿Qué pasó, amor? Está durmiendo el gato. No tengo ni idea cómo se sufriendo en este juego. Un dolor de cabeza. ¿Cómo te puedes fijar el comentario, por favor? Me está haciendo mierda. No puedo ganar. No, sí, está re difícil el juego. Hola, ¿cómo estás, Martín? Hola Martín, ¿cómo estás? Anda conectado, Martín. No sé qué le hace eso. ¿Eh? ¿Y eso vos? No, yo no.
sí o sí con escopeta, me parece. Mira, me muero. No, no se muere, vos. ¿Viste? Y con otro arma que no sea escopeta no le puedo dar, vos. ¿Cae el comentario? Tengo balas. Sí, sí. ¿Quién jugaba hoy, Martín? ¿Me mataron? Me quedé encerrado. No sé cómo mierda matar a ese bicho. Y ahí... Ah, y ahí le tiro el coso. Lo dejo noqueado y de ahí le tiro el rayo láser. Sí, ahí está. Por fin una ayuda, porque si no, no lo mato más. Él hace su... Ay, ¿cómo se le dice? Trucos y tiempos. Un saludo para los que están mirando y espero que se vea bien. Ahora ya más o menos entendí que... Y ahí tengo que agarrar este y tirar. Sigo sin entender. No entiendo, se pone verde y ahora le tiro esto. Me recagó, me cagó mal. ¿Y ahí qué hago? Tengo que dejar no llego. Eso es lo que le doy un escopetazo. Ahora usted no vale. No, voy a estar todo el día con esto. Casi, sí. Ahí está. Es un animal. Te juro que no le ganaba y no le ganaba y no le ganaba y no le ganaba. Qué dolor de cabeza. Imagínate si te aparecen dos de esos. No la gano ni en pedo.
Si apreté el botoncito. Bien, dentro de todo bien. Con mi vida. Y este era así. Me acuerdo con mucho más. Casi muero. Amor, te juego mucho si leí el otro comentario.
suficiente dolor. Una vez que el humano pierde toda esperanza, lo llevan a la cámara de extracción de almas. ¿Quién está disparando? No sé qué es lo que tengo que hacer ahora. Ay, casi no sé dónde tengo que ir. Qué cagado. Qué cagada que no esté el otro chico. El otro chico me decía dónde tenía que ir. Ah, ya sé. Ah, ya sé. ¿Podés creer que todavía la sigo? Campaña Misión 7 Parte 2. Y eso que lo hice como 6 episodios y nada, boludo. Lo quiero terminar y nada que se pueda. Es larguísimo. ¿Qué hora es? ¿Voy a estar mirando el video? Hay dos personas que La cámara de extracción de almas está en la ciudadela. Debemos llegar a la cúspide, donde la energía Argent en estado puro se envía a Urdak.
si puedo matarlo con esto. No. Hacer acá. No llego, tío. Tengo balas. Estoy cerca. No. Tengo que dar todo lo... Necesito rápido. Todo rápido en este juego, todo rápido. Con una llave roja. Puede ser más bala. Tu pueblo es entregado a la agonía y sus almas se preparan para el mundo de la Kindmaker. Te aseguro que podría haberse evitado con otro líder.
mucho. ¿Se puede fijar mi cel? Ah, está mirando tu modelo. Ah, mira. ¿Qué? ¿Cómo no pasa nada en la pantalla? ¿Cómo se ve que no estoy en alguna arma? Muy bien. Muy bien, exacto. Ese jueguito que está diciendo que no pasó de pantalla. Sí, Martín, cambio de pantalla, digamos, pero juega así. Es como está dicho una cosa así. No. Es energía Argent pura. El sufrimiento de la tierra, la matanza, todo para esto. Una vez extraída el alma, el cascarón vacío del cuerpo humano se va transformando en los demonios con los que luchas. El resto del espíritu extraído alimenta su mundo. Es la esencia del infierno. Estaba. Pará, se ve tan no te lo puedo creer. No, eso que usé la espada. No sé qué hacer. ¿No se murió? ¿Y yo me morí? A ver, ¿qué puedo hacer? Estoy pensando. No, la verdad estoy bastante jodido. Pero no, si uso uno de estos... Es energía Argent pura. El sufrimiento de la tierra, la matanza, todo para... Pero yo calculo...
Aguantá que me aparecieron todos los... Ah, ahí está. ¿Te acuerdas que yo te decía si me aparece ese bicho? Es un tiro. Ah, viste que se la pegué. Un tiro. Ah, viste. No te me podés colgar ahí. Tira, colgala. No, no le puede aparecer un bicho malo. Necesito vida. El otro corre nomás, no pasa nada. El tema es que necesito contigo vida. Vida y vida. Mátalo con ganas, por favor, que me costó un huevo. No puedo creer que un zombie choco me saque tanto. Claro, de todos los monstruos más fuertes, el más débil es el que más me mata. Bien. Primero
tengo que ver para dónde voy. Creo que tengo que subir. Casi que me muero. Demonios solo utilizan una parte de los recursos extraídos del alma humana. Fueron los Maker y los sacerdotes centinelas quienes descubrieron y desataron el verdadero poder de la esencia. Combinaron la energía de los centinelas y la del infierno y las refinaron para crear el Argent. Con él obraron maravillas, salvaron mundos de la extinción, curaron enfermos y dieron un poder infinito a quienes eran dignos de él. ¿Por qué me cerraste la puerta? Esta instalación se construyó en secreto. Los centinelas nunca supieron de su existencia. Fue construida por esclavos, pues un Maker no puede poner pie en el infierno ni un demonio en Urdak. Argent de Nur sirvió a los propósitos de los Maker. Esta maquinaria no se creó a espaldas del infierno. Hicieron un pacto con el Señor Oscuro, a cambio de más mundos para que los devorara el infierno. Los Maker podían absorber la energía de los condenados. Es una unión impía que debe terminar.
poder de transmisión. Si logras destruirla, la energía sin refinar te catapultará hacia su mundo. 2 titanes esclavizados sostienen la torre en alto. Rompe las cadenas y haz que caiga al pozo. Ese me parece que era el diablito que decía yo. Podría matar a uno. De 2 al pedo. ¿Cómo compró las cadenas? Mirá. ¿Qué me estoy esperando? Rompe las cadenas, destruye el transmisor de Argent y vuela hasta Urdak sobre el flujo de energía. La Gunmaker está despertando al ícono del pecado. Hay que darse prisa. ¿Y ahora qué hago? Vamos, tengo que ir hasta ahí. Yo me mando. Campaña Urdak. ¿Puedes crearla, mamá? Todavía sí. Che, ese gato no puede dormir así. Él duerme como quiere. ¿Quiere ver cómo duerme mi gato? Duerme así.
Amor mío, hace como no sé cuánto tiempo que estoy jugando esto y lo quiero terminar y no puedo. Magnífico, ¿no es cierto? Rápida, la Kindmaker está cerca. Hay que detenerla antes de que complete el ritual y obtenga el control del icono del pecado. ¿No? ¿Qué pasó? ¿No puedo saltar eso? Una. Saltó. Una. Ah, tenía que meter ahí. No, hijo, ¿por qué? Ah, porque lo tiré muy rápido. Ahí está. ¡Ah! ¡Hijo de mí! Ay, tiene que cargar esta huevada del salto y esa boludez. Ah, qué bronca, man, no puede saltar dos veces. Ahí está, ahí sí puedo saltar dos veces. Este juego me está cagando. Saltar dos veces, sí. ¿Viste? No me deja saltar dos veces. ¿Será esta huevada? Tampoco, si salto una vez me acerco, toma. Ahí está. Oh, hijo de mí. No puedo, no puedo. Mirá. Una, dos, salto. Salto. Y ahí está. Y ahí tengo que meter. Sí, está arriba. Y ahora de vuelta. No me deja saltar, ¿viste? Me da una bronca. Todo tu culpa, gordo. Ay, vos viste que le digo. Yo lo pongo de la pena. A mí me da bronca el no poder saltar dos veces. Una, dos. Ahí está. Una, salto. Una, dos. Ay, no sé dónde voy. Ay, lo hice, mirá. Nah. Ah, lo hice, no sé cómo, pero lo hice. Ahora de un viejo me mata, acuérdate. No, carga desde el último punto de control. Me muero.
Bienvenido, Serafín. No puedes detener la procesión. Así no podremos controlarlo. ¡No! Nah, como si fuera tan fácil. Pará. ¿Cuál quiere que me pegar? No sé, pero le di la cabeza, no sé cómo. Justo necesitaba eso. No, me parecí por atrás. Pará. Me cerré de vuelta. Ya no está bajo el control de la Khanmaker. Cuanto más tiempo esté en la Tierra, más crecerá. Hay un portal con el que podemos seguirlo. Debemos reactivarlo y regresar a la Tierra. Claro, porque te entendí.
lo vi. ¿Por qué a mí? Pero ¿por qué quiero yo eso? Sale humo. Vamos por este ya. Ahora viene uno por detrás para me matar.
puedo darle la cabeza. No van a dar, no van a dar. No, la cubrió el otro, lo puedo creer. No tengo vida. Pero estaba teniendo escudo cuando lo quemé. Martín, ¿seguís ahí? Mandá mensaje. Mensaje que te dijo mucho mensaje. Sí, los mensajes que me mandó Martín. Sí. Quedan como ahí. No, qué bronca. No, no puedo pasar. Ya está, ya empezamos. Ya están todos potenciados. ¿Qué es lo que hago? Sí, aparece, y es el que está. Que yo fui a gozo. Yo me volvería, me tengo que dormir. Vamos a ver si puedo hacer esta y lo dejo hasta acá el video porque me tengo que dormir. Me pase la hora.
Se voy a jugar un rato los juegos para estar más tranquilo y al final... Hay un portal que podemos usar en Urdak para volver a la Tierra, pero tendrás que configurar los anillos del teletransportador para activarlo. Hay que apresurarnos. El icono del pecado se hace más poderoso si pasa más tiempo en la Tierra. Que se la pegué al ¿por qué? Ay, no me da que se quedó ahí.
todo el día así. Ahora, inserta a Vega para activar el portal. Sistema controlado. Trazando rumbo hacia la dimensión de la Tierra. Creo que ahora lo entiendo. Yo soy el padre protegido. Alinea los demás anillos del teletransportador antes de que sea tarde. El portal debe ser reactivado. El icono del pecado se hará más fuerte mientras más tiempo pase en la Tierra. No sé qué tengo que hacer. Me parece que me equivoqué de lugar. ¿Dónde tengo que ir? Seguridad que tenga. No puedo pelear con ninguno. No puedo pelear con ninguno. ¿Dónde está? No, creo que dejo el video hasta acá. Gracias por verme, Martín. Un saludo gigante. Nada, amigo, me levanto bien hasta temprano. Abrazo. No puedo pasar, ahora me quedé ahí. Saludos a las dos personas que me están viendo.